estamos ya listos. Bienvenidos a esta última semana del módulo 2 sobre industria de dispositivos médicos. La clase de hoy pues, nos va a permitir también desarrollar y conocer algunos elementos bien particulares de lo que es esta industria. Espero que sea pues, de bastante provecho para todos y todas los contenidos de esta noche. Siempre invitándolos, por supuesto, a que ojalá puedan participar con comentarios o con preguntas. Bueno, vamos a conocer un poquito acerca de la norma ISO 45001. Al igual que todas las normas ISO, son estándares internacionales. Sin embargo, esta tiene la particularidad que se enfoca en sistemas de gestión de la seguridad y de la salud en el trabajo o por sus iniciales SST. Esta es una norma que establece un marco para que las organizaciones gestionen sus riesgos y mejoren el desempeño en materia de la seguridad y la salud en el trabajo. También cabe aquí resaltar, ¿verdad?, que eh, más comúnmente se le conoce como salud ocupacional, pero pues ha ido evolucionando, ¿verdad?, estos nombres y pues ahora se ha utilizado más el término que acabamos de ver en las primeras líneas ahí del material. Entonces, esta norma ahora lo que promueve es que las empresas hagan esfuerzos precisamente por detectar los riesgos que están presentes en temas propios de la salud en el trabajo. Obviamente con el fin de prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y así promover lugares seguros y saludables. Para nadie debe ser un secreto que una empresa no ve rentabilidad en que haya constantes incapacitaciones eh, a causa de enfermedades, lesiones o accidentes, ¿verdad? Eso sale bastante caro para la empresa desde muchos puntos de vista, no solamente pues el tener que prescindir del colaborador por un tiempo donde puede hacer que las tareas que él desempeñaba no puedan ser ejecutadas por otra persona y haya que tal vez hacer contrataciones temporales para cubrir esos espacios. El tema también de que el seguro, ¿verdad?, cubra todos los requerimientos que el colaborador afectado necesite. Y en casos muy extremos, ¿verdad? Hasta pueden haber demandas si se demuestra que la empresa pues no tenía suficientes protocolos o medidas de seguridad para salvaguardar este, pues la integridad de sus colaboradores. Y además, si quisiéramos sumar otro punto a esto, es que la imagen del negocio puede verse afectada si tiende a observarse, ¿verdad?, que hayan constantemente accidentes. Entonces, la norma 45001 hace este enfoque promoviendo que las empresas pues generen esta garantía y esta protección laboralmente hablando. Y al propósito de esta norma, resulta que en Costa Rica contamos con legislación que regula todo lo que son temas de salud ocupacional. Hoy vamos a conocer tres de estas leyes, empezando por la Constitución Política, luego por el Código de Trabajo, que es la ley número 2 de la República, y de último la Ley de Riesgos del Trabajo, que es la ley 6727. En la Constitución Política encontramos algunos artículos, ¿verdad?, que hacen referencia a estos temas. En el artículo 50, por ejemplo, eh, habla de que el Estado debe buscar el mayor bienestar para todos los habitantes mediante la organización y el estímulo de la producción y el reparto equitativo de la riqueza. Además, garantiza el derecho a un ambiente sano, la protección del agua como bien nacional y el acceso al agua potable para todos. Todos los elementos que aquí vayamos viendo resaltados, ¿verdad?, en color amarillo, pues es lo que nos interesa de pronto ahí rescatar. Entonces vean que la propia Constitución genera esta garantía de que hayan entornos o ambientes sanos. El artículo 56 prohíbe que la libertad o la dignidad del hombre sean menoscabadas y que su trabajo sea degradado a la condición de simple mercancía. El Estado debe procurar que todos tengan una ocupación honesta y útil, debidamente remunerada. Entonces también aquí hay
una garantía de protección, ¿verdad? Para que el trabajador no pueda ser vendido, ¿verdad? Como esclavo, por ejemplo, ni tampoco que las labores que realice sean degradantes. El artículo 66 impone a los patronos la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la higiene y la seguridad en el trabajo. Luego pasamos a lo que dice el Código de Trabajo, que es la ley número 2. Aquí observamos más artículos, específicamente el artículo 195 define los riesgos del trabajo como los accidentes y enfermedades que ocurran a los trabajadores como ocasión o por consecuencia del trabajo. En el 196 define el accidente de trabajo y sus implicaciones, que pueden ser la muerte, la pérdida o la reducción de la capacidad laboral. En el 197 define la enfermedad del trabajo como el estado patológico producido por la acción continua de causas originadas en el trabajo o medio laboral. En el 198 bis compete al Consejo de Seguridad Ocupacional como el organismo técnico del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social establecer los manuales, los catálogos y las listas de dispositivos de seguridad, el equipo de protección y de la salud ocupacional de la actividad pesquera en general. Aquí hace un enfoque pues a un tipo, ¿verdad?, de práctica, pero vale aquí la pena rescatar que el Ministerio de Trabajo tiene un ente particular especializado en seguridad ocupacional, que es el Consejo que lleva el nombre. También el artículo 214 establece las obligaciones del patrono asegurado de investigar riesgos, denunciarlos al INS, cooperar y adoptar medidas preventivas en salud ocupacional. También muy interesante lo que es el artículo 284 y 285. Aquí lo estoy colocando en esa tablita para que vayamos viendo, ¿verdad? Porque pues en una relación laboral tenemos que observar las obligaciones y las responsabilidades que tienen los trabajadores y también lo que debe corresponder a los patronos. En el caso del 284 nos detalla, ¿verdad? O nos enlista las obligaciones del patrono, por ejemplo, permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referentes a la salud ocupacional. Ahora, ¿cuáles son esas autoridades competentes? El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, por ejemplo, inclusive en algunos escenarios hasta la Caja Costarricense del Seguro Social, y también los bomberos, ¿verdad? Que este tipo de entidades pues tiene un enfoque obviamente en temas de salud, de seguridad, de protección de de los trabajadores. Así que las visitas que estas entidades puedan hacer a las empresas, bien sean públicas o privadas, deben ser permitidas y debe dárseles también el acceso para que si ellos consideran importante, ¿verdad?, colocar algún tipo de información de algún tema, obviamente relacionado con la salud ocupacional, se les permita. También cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en materia de salud ocupacional. Así que vean que es una obligación capacitar a todos los colaboradores en estos temas. Cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional y proporcionar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. Este es importante, ¿verdad? Yo he escuchado de lugares que inclusive hasta les cobran, como si los colaboradores tuvieran la obligación de comprarse el casco y los guantes. Y el Código de Trabajo más bien está instando a que sea una obligación del patrono facilitarlo, ¿verdad? Y obviamente esto es con el afán de garantizar la protección de todos los colaboradores. Luego, en el caso del artículo 285, donde vemos las obligaciones del trabajador, por ejemplo, dice someterse
a los exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley u ordenen las autoridades competentes de cuyos resultados deberá ser informado. O sea, todo tipo de pruebas médicas al que nosotros seamos eh, citados, ¿verdad? Es obligatorio hacerlas, no podemos negarnos. Si nos negamos, aquí automáticamente estamos incumpliendo con una ley de la República y puede ser motivo de despido. Muy importante en las últimas líneas, vean que dice que debe ser informado de los resultados obtenidos en este tipo de pruebas. Aquí también me gusta hacer una salvedad. En muchos escenarios, ¿verdad? Las típicas pruebas doping, que son bastante comunes. eh, si ustedes en algún momento, ¿verdad? Están recibiendo un tratamiento médico, consumen algún tipo de medicamento, ¿verdad? Es súper importante informarlo antes de que se nos aplique la prueba doping, porque a veces hay medicamentos que podrían alterar, ¿verdad? Los resultados del examen o de pronto dar, como dicen, un falso negativo, pero si no se informó previamente, anticipadamente, pues ya ahí después podría ser como un poquito complejo, ¿verdad? Para los laboratorios, eh, pues cambiar, llamémoslo así, el resultado de estos exámenes. También dice colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional, o sea que si nos programan capacitaciones en temas de salud ocupacional, necesitamos asistir. Esto es una obligación. Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional en los centros de trabajo. Así que pues no sería extraño que de pronto por ahí hagan brigadas o equipos, ¿verdad? Para redactar o crear todo tipo de programas o procedimientos relacionados con la salud ocupacional. Y pues si nos convocan, es obligación participar. Y por último, utilizar, conservar y cuidar el equipo y los elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo que se le suministren. Este último punto quiero pues que intentemos eh, relacionarlo directamente con el mismo último punto de las obligaciones del patrono. Veíamos que el patrono tiene la obligación de facilitar equipo de protección, pero vean qué importante. El trabajador con ese equipo de protección también tiene obligaciones. Número uno, tiene que utilizarlo. No es un adorno, no es algo que tenga que dejar guardado o olvidado. Si me lo dan es porque tengo que usarlo. Tengo que conservarlo. Tengo que cuidar el equipo. A veces uno escucha gente que dice, no, hombre, de por sí este casco ni lo compré yo, lo compró la empresa y tiene mucha plata. Y agarran el casco y lo hacen reventado contra el piso. No, ahí yo estoy incumpliendo un código de trabajo y perfectamente puede ser motivo de despido, ¿verdad? Si se evidencia que yo no estoy asumiendo pues esta buena administración del recurso que la empresa me está dando para protegerme, ¿verdad? Proteger mi propio cuerpo. También tenemos el artículo 286, donde dice que ningún trabajador debe impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional, remover sin autorización los resguardos y protecciones de las máquinas útiles de trabajo e instalaciones. A veces hay máquinas, ¿verdad?, que vienen pues con una serie de sellos o de barreras para evitar, por ejemplo, que un trabajador mientras manipula la máquina vaya a ser succionado o se corte, ¿verdad?, o se prense. Y hay gente ahí media mañosilla que a veces dice, no, hombre, es que esta pieza o esta baranda, qué incómoda que es, y la quitan sin autorización. Ahí yo estoy incumpliendo lo que dicta la ley. Y es más, si el trabajador, por ejemplo, sufre un accidente y se viene a dar cuenta en la investigación posterior que el accidente fue un acto ocasionado por el mal manejo, ¿verdad?, del equipo o porque eh, quitó piezas, muy probablemente ahí, ¿verdad?, el patrono puede
aducir que no es responsabilidad suya, sino del colaborador. Alterar, dañar o destruir los equipos y elementos de protección personal, de seguridad en el trabajo o negarse a usarlos sin motivo justificado, un poquito de lo que ya mencionaba hace un instante. Alterar, dañar o destruir los avisos y advertencias sobre condiciones, sustancias, productos o lugares peligrosos. Hacer juegos o dar bromas que pongan en peligro la vida, la salud y la integridad personal de los compañeros de trabajo o de terceros. Y aquí nosotros, yo creo que a nivel latinoamericano, somos muy dados a dar bromas, ¿verdad? A vacilar. Y a veces las bromas pueden salir bastante caras. Entonces, por eso la ley inclusive pues ya establece, ¿verdad? Que están prohibidas las bromas. Y yo sé que hay bromas de bromas. Por ejemplo, uno ve casos donde tal vez alguien encontró muy gracioso que cuando un compañero iba a sentarse, le quita la silla para que el compañero pase recto y caiga en el piso, ¿verdad? Sí, se podrá reír quien hizo la broma, pero eso puede ocasionarle una lesión seria, ¿verdad? A nivel de hueso, de articulación. Y entonces, ¿quién va a tener que pagar los platos rotos? Pues obviamente el chistosito. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo también de conductas. Manejar, operar o hacer uso de equipos y herramientas de trabajo para los cuales no cuenta con autorización y conocimientos. Yo conozco de primera mano a una persona, ¿verdad?, que empezando labores en una empresa, eh, resulta que tenía pues licencia de conducir, pero vehículo, ¿verdad?, sedán normal, y resulta que unos colaboradores ya viejillos en la empresa que tenían la labor de manipular montacargas, le, les pareció muy gracioso, ¿verdad? Decirle a esta persona nueva, venga, para que vea qué fácil que es esto, manejar un montacargas, es lo mismo que manejar un carro corriente. Y en esa dinámica, ¿verdad? Irresponsable, le soltaron el montacargas al nuevo y el nuevo, ¿verdad? Pues también muy irresponsable, manipuló este aparato y intentó sacar de tarimas, ¿verdad? Unas piezas que eran bastante pesadas. Lamentablemente ocurrió lo que tenía que ocurrir, que en el movimiento que hace, porque no conocía correctamente, ¿verdad?, el manejo del montacargas, la tarima se cayó al piso y literalmente todo lo que estaba contenido en tarima al caer se reventó, se destruyó. Ni les cuento, ¿verdad? Podrán imaginarse lo que esto significó. Obviamente un despido inmediato, sin responsabilidad laboral, no solamente para el nuevo, sino para el viejo, porque fue el que promovió que el nuevo utilizara la máquina sin permiso. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Puede ser que yo tenga una buena intención de ayudar, de colaborar, pero si yo no estoy autorizado para manipular equipo, para manipular herramientas, no debo hacerlo. El artículo 288 dice que en cada centro de trabajo donde se ocupen 10 o más trabajadores, se establecerán las comisiones de salud ocupacional que a juicio del Consejo de Salud Ocupacional, recordemos que este consejo pertenece al Ministerio de Trabajo, sean necesarias. Estas comisiones deberán estar integradas con igual número de representantes del patrono y de los trabajadores y tendrán como finalidad específica investigar las causas de los riesgos de trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones de salud ocupacional. Así que si alguien alguna vez pensó que los comités o las brigadas, ¿verdad?, eran inventos de la empresa, que se pone creativa, no, son cumplimientos de la ley. El artículo 297 y hasta el 298, ¿verdad?, de forma muy resumida, desarrolla la regulación, o más bien regula la inspección de salud ocupacional. Las autoridades pueden ingresar a las empresas para verificar condiciones de salud y seguridad y no se les puede impedir. Ya habíamos dicho hace un ratillo cuáles autoridades son estas. En el artículo 305
Dice que es responsabilidad patronal si el riesgo se causa por dolo o negligencia del patrono. Dolo, ¿verdad? Es que sabiendo que debía hacer algo no lo hizo. El trabajador o sus causavientes pueden reclamar indemnizaciones adicionales. O sea, si ocurre un accidente, si hay una situación que ha sido evidentemente un riesgo y el patrono no quiso hacer nada, se hizo de la vista gorda, omitió actuar a tiempo por cualquier razón, que porque no tenía plata, que porque ahorita no es una prioridad, porque se le olvidó, etcétera. Esto se demuestra ante un tribunal, ¿verdad? Y obviamente tiene todas las de ganar el trabajador, porque el patrono, ¿verdad? Debe velar por el cumplimiento de la ley y obviamente por la protección de sus trabajadores. Ok. ¿Hay alguna preguntita o alguien quiere hacer algún aporte hasta el momento de lo que hemos visto? Ok, perfecto. Gracias a los que están confirmando que está clarito. Vamos con la otra ley. En este caso, la Ley de Riesgos del Trabajo, que es la 6727. En el artículo 195 dice, bueno, ya hago una aclaración. Mucha de la información que vamos a ver ahorita en esta ley puede sonar reiterativa de lo que ya abordamos en el Código de Trabajo, porque esta ley, llamémoslo así, se alimenta, ¿verdad?, de muchos de los elementos del Código de Trabajo, así que no se extrañen. El artículo 195 dice que constituye riesgo de trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores como ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. Vean, es importante que cuando una persona sufre un accidente, aunque parezca muy insignificante, siempre sea reportado, ¿verdad? Y ojalá pueda ser remitido al INS, porque el INS obviamente sería el ente competente para cubrir cualquier tipo de lesión que ocurra a causa del trabajo. ¿Y por qué es importante? Uno a veces escucha gente, ¿verdad?, que se queda calladita. Se cayó allá subiendo las gradas, pero me quedo callada, no voy a decir nada. ¿Para qué? Yo estoy bien, yo soy mi carga, no me duele nada. Y resulta que con los días empiezan dolorcitos, empiezan malestares y lo primero que se van a ganar es una llamada de atención o amonestación por no haber informado el día del evento. ¿Por qué? Porque puede hacer que, bueno, de hecho, yo no sé si ustedes conocen, yo ya conozco dos personas que lamentablemente fallecieron a causa de una caída, lo más sin gracia que uno se puede imaginar. Y uno de ellos no falleció inmediatamente, sino días después. ¿Por qué? Porque con la caída se le hizo un coágulo de sangre. Entonces, es importante que asumamos con responsabilidad también nuestra parte como trabajadores. El patrono tiene su obligación y nosotros también tenemos la nuestra. Entonces, cualquier accidente, cualquier situación, ¿verdad?, que puso en riesgo nuestra vida, hay que informarlo. El artículo 196 dice que se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte, la pérdida o la reducción temporal o permanente de la capacidad para el trabajo. El artículo 197 se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad. Ok, bueno, esto, ¿verdad?, es la parte o la estructura legal que puede ser un buen respaldo, ¿verdad?, para nosotros poder conocer nuestras obligaciones y también cuáles son las leyes que regulan la materia de la salud ocupacional en nuestro país.
Veíamos al puro inicio una norma ISO que es internacional, pero nuestra propia legislación costarricense también tiene una regulación, ¿verdad? Para todos estos casos. Entonces, una empresa que diga que no tiene recursos, por ejemplo, para comprar equipo de protección personal a los trabajadores y que tienen que jugársela, que tienen que subirse allá a 5 metros de altura sin arneses y juéguesela, eso es una completa, bueno, irresponsabilidad y también está incumpliendo a la ley y por ende hay que denunciarlo inmediatamente. Antes de que todos nosotros empecemos las labores diarias, es importante que asumamos ciertos roles o hábitos, ¿verdad? El primero es conocer los riesgos a los que nos podemos enfrentar en el tipo de trabajo que realizamos. No podemos decir, ay, es que yo no sabía, es que yo no me fijé. Es una buena práctica que hagamos observación, que identifiquemos riesgos, ¿verdad?, a nuestro alrededor para que podamos estar, digamos que bien informados y también para que podamos actuar, ¿verdad?, de forma oportuna si algo acontece. Saber más de los microorganismos reactivos que se van a manipular si es que los estamos manipulando. Em, y también que si la empresa nos facilita equipo de protección, como lo decía la legislación, por favor lo utilicemos. A veces hay gente que por pereza dice, ay, qué pereza ponerme el guante. Es tan rapidito esto que voy a hacer, pero ni 30 segundos. Duro más poniéndome el guante que haciendo la tarea. Muchachos y muchachas, no importa lo que duremos colocándonos el equipo, usémoslo. Es por nuestro bien y en materia de industria de dispositivos médicos es por el bien del paciente, de esa persona que a futuro va a utilizar ese dispositivo que estamos manipulando. Hay que leer con atención cualquier ficha de seguridad que la empresa nos facilite, tener el equipo a mano y hacer una buena manipulación obviamente de los productos, saber medidas de contención que puedo usar frente a cualquier riesgo, entrenarme, capacitarme, ¿verdad? En las tareas que realizo, constantemente estar bien actualizado y saber qué hacer en caso de accidentes, de derrames o de alguna mordedura, por ejemplo, ¿verdad? Y al respecto de este tipo digamos, de buenos hábitos, vamos a hablar acerca de la bioseguridad, que también es materia de la salud ocupacional. La bioseguridad, ¿verdad?, es un conjunto de medidas preventivas que tiene como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, brindando cuidados frente a diferentes tipos de riesgos. Se dice que la bioseguridad es la protección de la vida. Esta es una disciplina preventiva e integral. ¿Y por qué? Porque abarca 4 aspectos que son los que vemos en pantalla. El manejo de residuos, por ejemplo, las empresas deben establecer mecanismos, ¿verdad?, bien claros acerca de cuál es el proceso para desechar materiales, cómo deben tratarse los desechos, porque no es lo mismo que estemos botando una hojita de papel al basurero a que tengamos que desechar tal vez alguna pieza, ¿verdad?, que salió dañada o que venía mal. No se puede tirar en cualquier basurero. Entonces, tiene que haber un procedimiento claro del manejo de residuos. Con respecto al transporte también, ¿verdad?, adecuado de todo material químico o biológico para que sea de una forma segura para el entorno y para las personas. También abarca la seguridad de todos los trabajadores en ámbitos como son los bioquímicos, los farmacéuticos, los investigadores, los médicos, los técnicos, el personal de limpieza, cada uno de ellos expuesto a entornos particulares con cargas microbiológicas distintas. No es lo mismo, ¿verdad?, el entorno al que se expone un médico que al que se expone una persona de limpieza en una fábrica. No es lo mismo, pero todos deben conocer, ¿verdad?, esos entornos
y hay que facilitarles y garantizar la seguridad de todos ellos de forma indiscriminada. Y también está el uso de las sustancias químicas que puedan afectar a los seres vivos, causándoles daño agudo, crónico o toxicidad acumulativa, tener efectos corrosivos, explosivos o inclusive causar enfermedades, entre otros. Las sustancias químicas están presentes prácticamente en todas las industrias y en todas las áreas, ¿verdad? Así que la bioseguridad tiene que ofrecer una visión preventiva de protocolos, de procedimientos que abarquen estos aspectos. Los objetivos de la bioseguridad entonces son prevenir enfermedades que puedan transmitirse, evitar exposiciones laborales peligrosas, manejo de infecciones intrahospitalarias, manejo de infecciones en casa o lugares de trabajo, disminuir el riesgo asociado al trabajo en el laboratorio, minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente. Obviamente que para lograr estos objetivos hay que analizar primero los riesgos. Con eso empezamos, ¿verdad? O hemos sido bastante reiterativos. Y una vez que hemos identificado los riesgos, ahora sí, se pueden elaborar normas y procedimientos para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. No se vale, ¿verdad? Que la gente, como dicen, batee, juguémonosla, a ver cómo nos va, a ver qué hacemos porque nadie sabe, ¿verdad? Cómo funciona esto. De hecho, eh, recientemente yo, bueno, para nadie es un secreto, creo, soy docente para el Ministerio de Educación y hace unos días atrás sufrimos ahí un evento, ¿verdad? De supuesto, eh, de un supuesto tiroteo, ¿verdad? Había un aviso ahí en un baño donde decía que iba a haber un tiroteo. Y pues parece aparentemente, qué triste decirlo, que se convirtió en una moda, es un reto, ¿verdad? Ahora las generaciones inventan unas cosas que uno de verdad se pone a pensar, no tienen ni pies ni cabeza, pero bueno, es un reto para que todos los colegios eh, estén o lo logren, ¿verdad? Este asunto y pues lamentablemente en uno de estos colegios era donde yo estaba, se genera entonces la alarma de, de este supuesto intento de tiroteo que gracias a Dios no pasó nada porque es simplemente una forma ahí de generar cierta tensión. Y la sorpresa que nos llevamos es que en el colegio no tenemos protocolo para atender ese tipo de incidentes. Entonces, dándose la alerta, todo el mundo se volvía a ver y qué hacemos y cómo se hace y ahora qué, ¿verdad? Y empezar a inventar, a desarrollar un protocolo ahí durante el evento, verdaderamente es una locura. Se cometen muchos errores, se desatienden prioridades y es un caos. Entonces les doy el ejemplo porque si esto lo llevamos al ámbito laboral en industria médica, no conocemos los riesgos y se materializa un evento que pone la operación, que pone a los colaboradores en una situación altamente peligrosa, ¿qué hacemos si no hay protocolos? ¿Qué hacemos si no hay normas o procedimientos acerca de cómo actuar? Eso es una locura, ¿verdad? En el caso que yo les compartía de un colegio, pues de ahí uno evacúa la institución, ahí se la juega y esperamos que ya esté listo el protocolo en estos días, ¿verdad? Para que, ojalá no se vuelva a dar, pero si se fuera a dar, pues hacer o actuar mejor. Pero en industria médica, ¿cómo hacemos si no había un protocolo, por ejemplo, para un evento donde se detectó que hubo un derrame y el derrame contaminó las piezas y nadie, o sea, nadie sabía qué hacer y empezaron a inventar y en ese invento cometieron más errores y en ese invento se contaminaron más piezas? Ahí esto es algo serio y crítico, ¿verdad? Así que la bioseguridad es importante, sí, claro. ¿Por qué? Porque la vida de las personas puede depender, ¿verdad?, de estos protocolos que, que están desarrollados a través de la bioseguridad. La bioseguridad va a buscar que no haya una propagación de miles de enfermedades, de virus, de bacterias. También va a ayudar a tener prevención en las diferentes enfermedades infecciosas emergentes.
Ahora bien, entendiendo qué es la bioseguridad, vamos a ir amarrándola con las normas de bioseguridad. ¿Y qué es esto? Son medidas destinadas a controlar factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. Por ejemplo, todos nosotros ya hemos participado de un sinnúmero de veces de normas de bioseguridad. Tal vez pueda ser que alguien no conocía el término, pero ya ha participado en llevar a cabo estas normas. Por ejemplo, lo que vivimos en pandemia, ¿verdad? Y que muchas de estas actividades se quedaron con nosotros hoy, ya que hemos superado pandemia. Cuando en su momento había que hacer una toma de temperatura, cuando era obligatorio el uso de mascarillas, cuando era prohibido, ¿verdad?, estar muy pegaditos o en grandes cantidades de personas ahí muy juntas, lavarse las manos, colocarse alcohol en las manos después de lavado las manos, mantener cierta distancia, la forma correcta de toser, evitar estarse tocando la cara constantemente o también la forma correcta de estornudar. Todo esto vienen a ser normas y procedimientos que están generando o que están buscando reducir el riesgo de transmisión de microorganismos que van vinculados a enfermedades contagiosas y a afectar la salud y la integridad de las personas. Así que debemos cumplir estas normas para proteger la salud de los trabajadores. Si yo, Nancy, incumplo con la norma, yo estoy exponiéndolos a todos ustedes si compartiéramos el mismo entorno de trabajo. Así que esto debe ser asumido con responsabilidad, ¿verdad? Y con mucho criterio. Así vamos a prevenir la propagación de enfermedades y cualquier exposición que ponga en riesgo la vida de las personas. Las normas van a ser entonces esas medidas esenciales que evitan enfermedades, que aseguran el ambiente laboral y que cumplen también con normativas legales. Para eso vimos primero las leyes, o sea, el cumplimiento de todos los esfuerzos que vayan en función de la salud ocupacional está también regulado. Estos son los tres principios de la bioseguridad. La primera es la universalidad, la segunda es el uso de barreras de protección o equipo de protección personal, EPP, y la eliminación de material contaminado. ¿Por qué universalidad? Porque todas estas normas deben ser llevadas a cabo por todas las personas sin discriminación. Por ejemplo, nadie podría decir, ay, es que yo soy muy pobre y como soy pobre no lo puedo hacer. Ahí yo no puedo utilizar mi condición socioeconómica para decir que estoy exenta de llevar a cabo las normas de bioseguridad. O nadie podría decir, es que por mi religión yo no puedo usar tapabocas. O por lo que yo considero como políticamente correcto, no voy a utilizar o no voy a atender el lavado de manos. O sea, eso más bien es incongruente, ¿verdad? Es tonto decirlo, pero quiero que así se entienda mejor. No puede ser un aspecto de criterio o de gustos el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Es algo universal, inclusive tan universal que podemos llevarlo fuera de las fronteras, es decir, el lavado de manos, la forma correcta de estornudar o de toser, es la misma que debe llevarse a cabo aquí en Costa Rica como en China o como en Australia o como en Venezuela. Bueno, en Venezuela no, pongamos otro país. O como, qué sé yo, Argentina. O sea, es algo universal. Todos debemos llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo, ¿verdad?, la vida. Y eso es algo que nos interesa a todos. El uso de las barreras de protección, ¿verdad? O los equipos de protección personal, recordemos que estos van a protegernos, van a generar una barrera protectora para minimizar el riesgo de contagio y de contaminación al que podríamos exponernos.
Y la eliminación de material contaminado. Deben existir procedimientos específicos para la manipulación de los materiales que se han utilizado en pacientes o en tareas muy específicas que pueden convertir esos materiales en algo peligroso. Así que deben existir lugares asignados específicos para poder depositar ese material contaminado y que además existan también procedimientos para su eliminación posterior. ¿Okay? Al respecto del manejo de los materiales contaminados, es importante también conocer los tipos de desechos. Por ejemplo, hay 3 tipos de desechos, los clase A, los clase B y los clase C. Los clase A son residuos biocontaminados, ¿verdad? Que han surgido por la atención a pacientes, donde pues hay obviamente secreciones, líquidos orgánicos, también material biológico como cultivos y medios de cultivos provenientes de laboratorios químicos, vacunas vencidas o inutilizadas, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos y también punzocortantes. Entonces, cualquiera residuo que tenga estas características o estos orígenes entran en la clasificación A. También están los tipo B, ¿verdad? Que son residuos químicos peligrosos, recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos tóxicos, corrosivos, inflamables y explosivos, residuos farmacéuticos, medicamentos vencidos o no utilizados y residuos radioactivos. Y por último, los residuos clase C, que son los residuos comunes de oficina. Por ejemplo, papel, cartón, cajas, plásticos y cualquier resto de alimento. Para cada uno de estos tipos de desechos deben haber espacios específicos para ser colocados y procedimientos específicos para ser eliminados. No todo podemos tirarlo al camión de la basura, ¿verdad? Imagínense en Dios libre colocar lo que es residuos radioactivos en el camión de la basura, ¿verdad? Yo creo que ya no existiríamos nosotros, pero debe ser, o por lo menos debe haber una conciencia del buen manejo de estos. Y esto viene a ser aporte de la bioseguridad. De hecho, al respecto de los desechos, hay hasta una codificación de colores, ¿verdad? Para un buen manejo de los desechos se utilizan recipientes o bolsas, por ejemplo, en color rojo para lo que es biocontaminado, en color verde o negro para desechos comunes, en amarillo para algún desecho especial y el gris para reciclaje. Ok, vamos a ver ahora a continuación 3 conceptos, que es el concepto de séptico, antisepsia y asepsia. Importante que prestemos atención tal vez a esas pequeñas ilustraciones, ¿verdad? Que nos hacen también aclarar la definición. En el caso de séptico es la presencia de infecciones y pudrición. Y aquí también me gusta hacer a modo de ejemplo, ¿verdad? Que en nuestras casas, en la industria, existe lo que conocemos como tanque séptico, ¿verdad? Que es donde van todos los desechos pues, orgánicos que nuestros cuerpos generan. Y séptico entonces es algo putrefacto, infeccioso. Antisepsia es la acción de destruir gérmenes a través del uso de antisépticos, o sea, de sustancias capaces de hacer esa destrucción. Y la asepsia es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica. O sea, podemos decir que la asepsia es el antónimo de séptico, ¿verdad? Es todo lo contrario. ¿Se entiende? ¿O hay alguna preguntita hasta acá? Ok, gracias Faride, Cintia, Roberto, excelente. Carolina, gracias. Bien, los antisépticos son esos agentes químicos o germicidas aprobados para ser empleados sobre la piel y que inhiben el crecimiento y la reproducción de los microorganismos.
Los antisépticos pueden ser la clorhexidina, el alcohol, el yodo o el agua oxigenada. Hay dos tipos de asepsia. Tenemos la asepsia médica, es la que se ejecuta al proteger al personal y a los pacientes que forman parte de un centro sanitario u hospital con el propósito y objetivo de evitar las infecciones. Y la asepsia quirúrgica es conocida como la esterilización de forma completa y prácticamente la ausencia total de las bacterias en un área o lugar determinado. Por aquí tenemos algunos ejemplos. Déjenme centrar acá esta información. Algunos ejemplos de medidas de asepsia dependiendo del área, ¿verdad? No vamos a leerlos todos, voy a tomar al azar algunas de las áreas. Ustedes si gustan, pues en algún momentito pueden dar el chancito de ver todo. Por ejemplo, en el caso de higiene de personal, ¿verdad? ¿Cuáles serían acciones de asepsia? Lavado de manos con antiséptico. ¿Y esto cada cuánto hay que hacerlo? Cada vez que se ingresa a un área limpia y cada vez que se contaminen las manos. ¿Quiénes son los responsables? Todo el personal tiene que lavarse las manos. Otra acción de asepsia, el uso de uniforme completo, bata, gorro, cubrebocas, guantes, calzado. ¿Cada cuánto? Siempre que haya que ingresar al área de producción. ¿Quién debe ser el responsable? Todo el personal. Y otra acción de asepsia puede ser el control de salud y heridas. ¿Con qué frecuencia? Antes del turno. ¿Quién es el responsable de velar por que esto se cumpla? El supervisor de planta. Vemos por aquí lo que es, por ejemplo, el flujo y zonificación, ¿verdad? Áreas. Las acciones de asepsia puede ser la separación de áreas limpias, semilimpias y sucias. ¿Esto con qué frecuencia se hace? Permanentemente. El responsable, la supervisión. Y el flujo de personal y materiales sin cruce. Esto debe ser permanentemente y debe ser responsable todo el personal. Y por último, veamos la última, capacitación. Una acción de asepsia es entrenar a los colaboradores en buenas prácticas de asepsia. ¿Cuándo? Cuando van a empezar sus labores por primera vez y también que haya un programa anual de refrescamiento. El responsable, el área de recursos humanos y de calidad. Se dice que hay un ciclo, ¿verdad?, de asepsia que consta de 5 etapas, como vemos ahí en pantalla. Primero, hablamos de la limpieza, que es esa acción y efecto de eliminar la suciedad de una superficie mediante métodos físicos o químicos. Luego viene la desinfección, que es el procedimiento que reduce el número de microorganismos presentes en superficies. No necesariamente es la destrucción total de ellos. Luego viene la antisepsia, que es el empleo de medicamentos o de sustancias químicas para inhibir el crecimiento, destruir o disminuir el número de microorganismos de la piel, de la mucosa y de todos los tejidos vivos. Luego viene la esterilización, que es el proceso mediante el cual se destruyen todos los microorganismos viables presentes en un objeto o superficie, incluidas las esporas bacterianas. Y por último, la asepsia, que es el conjunto de procedimientos que tienen por objeto impedir la penetración de gérmenes en el sitio que no los contenga. Y como dice que es un ciclo, una vez que hemos caído en esta etapa de asepsia, volvemos a retomar el proceso con limpieza, desinfección y así sucesivamente de forma permanente. ¿Cuáles son las consecuencias de las prácticas inadecuadas relacionadas con la asepsia y la bioseguridad? Bueno, los equipos de seguridad y las instalaciones no serían adecuados para trabajar, pues existen microorganismos que no se conocen y que pueden generar enfermedades en humanos sanos.
También otra consecuencia, la seguridad de los trabajadores no sería la ideal para prevenir accidentes y enfermedades. Se correría el riesgo de propagación de enfermedades en seres humanos y animales. Y todos nosotros tenemos planes de vida a corto y largo plazo y por eso debemos buscar procedimientos seguros, adoptando conductas seguras y responsables para que esos proyectos de vida no se vean truncados por no cumplir una norma de bioseguridad, con consecuencias potencialmente fatales y que instantáneamente nos afectan desde el punto de vista emocional, económico y afectivo. Y es triste y lo digo con mucho respeto porque no sé si tal vez aquí alguien lamentablemente haya perdido, ¿verdad?, un familiar, por ejemplo, con el tema de pandemia. Pero cuántas personas simplemente por no haber seguido instrucciones básicas, sencillitas, ¿verdad?, puso en riesgo su vida. Entonces a veces podría ser que menospreciemos algunos procedimientos en la empresa, que tendamos a pensar que son extremas, exageradas. Pero muchachos y muchachas, todo eso son esfuerzos para garantizar esas barreras de protección para nosotros como colaboradores y para los pacientes que van a utilizar esos dispositivos que se están desarrollando en la empresa donde estamos. La esterilización, un dato interesante, no existen grados de esterilización. Podemos hablar de que el área, el elemento, es estéril o no lo es, pero no hay puntos medios. La esterilización es un proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio, al menos a su millonésima parte, y consiste en una eliminación de vida microbiana que logran eliminarse con métodos como los físicos o de radiación y los químicos o gaseosos. Los métodos de esterilización físico pueden ser a través del calor seco, del vapor, del gas óxido de etileno o de la radiación ionizante no ionizante. Los métodos de esterilización químicos, por su parte, pueden ser a través de alcoholes etílicos, de cloros, de formaldehídos, de fenólicos, de cuaternarios de amonio, de glutaraldehídos, de yodóforos, de peróxido de hidrógeno o de ácido acético. Y siempre, ¿verdad?, hablando de normalizaciones o de reglamentaciones en materia de bioseguridad, hay normativas y estándares internacionales, ¿verdad?, para el tema de la esterilización en industria de dispositivos médicos, que es vital, ¿verdad? Por ejemplo, ahí esta lista, ¿verdad?, de normas que vemos en pantalla, todas ellas enfocadas en diferentes elementos o particularidades de la esterilización. Por ejemplo, la 11.135, el tema es la esterilización con óxido de etileno. La 17.665 tiene un enfoque en la esterilización por vapor. La 13.485, que es la que vamos a desarrollar en el módulo 4, habla sobre los sistemas de gestión de calidad para dispositivos médicos. La 10.997-7 habla sobre los límites de residuos de óxido de etileno. Entonces vemos que las normas son tan amplias que hasta tienen énfasis en temas muy particulares como es la esterilización y todas sus formas. Y para cerrar el tema o los temas que vamos a abordar hoy, tenemos a continuación un temita que es la excelencia operativa o excelencia operacional. Pero vamos a empezar por ir, digamos que desmenuzando, ¿verdad?, este concepto. Empecemos por conocer qué es excelencia. Bueno, si nos usamos como referencia la RAE, dice que la excelencia se entiende como todo aquello superior en calidad o bondad que se hace digno de un singular aprecio o estimación. También la RAE dice que la palabra operación significa ejecutar algo. Entonces, si yo unifico esas dos definiciones, excelencia y operación, podría desarrollar, ¿verdad?, una simbiosis de que la excelencia operacional es la ejecución, perdón, es el resultado de la ejecución de alta calidad.
Entonces, por ahí, ¿verdad? La RAE nos deja entrever una definición bastante interesante del concepto. Sin embargo, vamos a desarrollarlo un poquito más a continuación. Hay que hacer un hincapié, ¿verdad?, en la necesidad de la excelencia global que hoy las empresas tienen que ofrecer en cuanto a lo que es maximizar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones a través de un excelente control. Ya no basta con decir vamos a controlar, ahora necesitan controlar con excelencia. Y también un valor máximo de unidades de negocio de todos sus activos industriales, mientras se mejora la seguridad y se reduce el impacto ambiental negativo. También, como no, esto conduce a la entrega puntual de bienes y servicios competitivos a los clientes en materia de gestión de activos físicos, de innovación tecnológica, resiliencia, de sustentabilidad, externalización, tecnología de la información y competencia global. Así que para implementar exitosamente un programa de excelencia operacional, se deben trabajar simultáneamente todas y cada una de esas áreas que acabo de mencionar a través de la aplicación de políticas de formación, de motivación, de incentivación, de reconocimiento y de desarrollo eficaz del talento humano, fundamentadas en la misión y en la visión corporativa. Así que vamos a decir que la excelencia operativa o la excelencia operacional, que es lo mismo, es una filosofía de liderazgo, de trabajo en equipo y de resolución de problemas. Es el proceso de ejecutar una estrategia de negocio de forma más confiable y coherente que como lo hace la competencia, lo que se traduce en mayor ingreso, menos riesgo operativo y menos costos de operación. No se trata de reducir recursos, sino de averiguar cómo aplicarlos mejor, o sea, cómo sacarles el máximo provecho. Hay varias metodologías que podemos aplicar para lograr la excelencia operacional y aquí vamos a ver 4 de ellas. Tenemos en primer momento el Lean Manufacturing. ¿Y esto qué es? Esto es una filosofía de gestión que busca eliminar todo tipo de desperdicio. Desperdicios de tiempo, de materiales, de movimiento, de defectos, de sobreproducción. Dentro de los procesos productivos sin afectar la calidad. El objetivo va a ser más con menos. Entregando valor al cliente de forma eficiente. Por ejemplo, reducir la cantidad de pasos innecesarios en la línea de producción para ahorrar tiempo. También está el Kaizen o Kaizen, que significa mejora continua en japonés. Esta es una metodología que promueve pequeños cambios diarios hechos por todos los empleados para mejorar los procesos, la seguridad, la calidad y el ambiente laboral. Ejemplo, ajustar la posición de herramientas para facilitar el trabajo y evitar errores. El 5S es una herramienta japonesa de orden y limpieza que mejora la eficiencia y la seguridad del trabajo, cada S representando un paso. Seiri, clasificar, que es eliminar lo innecesario. Seiton, que es ordenar, o sea, ubicar cada cosa en su lugar. Seiso, que es limpiar, mantener todo limpio. Seiketsu, que es estandarizar, o sea, establecer normas y rutinas. Y Chitsuke, que es disciplina, o sea, mantener y mejorar los hábitos. Y la otra metodología es el Six Sigma, ¿verdad? Que es una metodología que busca reducir la variabilidad y los defectos en los procesos mediante el uso de datos y análisis estadísticos. La meta es lograr una calidad casi perfecta. Solo 3.4 defectos por millón de oportunidades. Ejemplo, analizar las causas de errores de un producto y eliminarlas para que no se repita. La implementación de estas metodologías pues va a ser más sencilla la labor de la excelencia operacional. ¿Cómo se logra la excelencia operacional? Bueno, a través de un sinnúmero de esfuerzos, como capacitar al personal, ser transparente, desarrollar esa esencia del Kaizen o Kaizen, conocer al cliente, dejar fluir y permitir que todo el personal participe
en estos aportes de forma constante. Los elementos de la excelencia operacional o bien operativa son 5. La primera o el primero es la calidad del producto o servicio. Las empresas deben ser capaces de hacer las cosas bien siempre, ojalá a la primera. Rapidez. Esto se entiende como el tiempo que transcurre desde el momento en que el cliente solicita un producto hasta que éste se le entrega. Fiabilidad es el cumplimiento sistemático de los plazos acordados de entrega. Flexibilidad es la capacidad para hacer cambios rápidamente, tal vez en el diseño, en la variedad, en el volumen, en las fechas. Y costos, que es la gestión de los procesos de transformación para generar productos y servicios más rentables. Ahora bien, hemos visto hoy, ¿verdad?, estos dos conceptos. Primero, la salud ocupacional, que vimos varios detalles importantes, y esto último, la excelencia operacional. ¿Qué les parece si intentamos relacionar ambos conceptos? Para que tenga sentido, ¿verdad?, cómo vamos viendo todos los contenidos de la clase. Vamos a empezar por lo que es el ambiente de trabajo seguro. ¿Cómo se relaciona? Bueno, la excelencia operativa promueve la identificación y el control de riesgos laborales, lo cual va a reducir accidentes y enfermedades ocupacionales. En cuanto a la estandarización de procesos, los procedimientos bien definidos aseguran que el personal siga prácticas seguras para su salud física y mental. Y la mejora continua, los indicadores de salud ocupacional, como son los accidentes, el ausentismo, la ergonomía, se pueden monitorear para aplicar acciones correctivas y preventivas. Por ejemplo, en una planta médica, aplicar las 5 S puede reducir el riesgo de caídas, de contaminación o de exposición a sustancias peligrosas. Y eso también pues, va a ser una iniciativa de la excelencia operacional. Ahora relacionemos la excelencia operacional con la asepsia, que también la vimos. El control de la contaminación. La excelencia operativa va a buscar eliminar fuentes de error o impurezas. La asepsia va a garantizar procesos y productos libres de microorganismos. En cuanto a la estandarización y disciplina, los procedimientos estandarizados aseguran que la limpieza, esterilización y manipulación sean uniformes y efectivas. Cultura de la calidad. Un entorno limpio, ordenado y controlado refuerza la cultura de la seguridad y la excelencia. Por ejemplo, la aplicación rigurosa de protocolos de limpieza y esterilización se alinea con el principio de hacerlo bien a la primera, que es un principio de la excelencia operativa. Relacionemos también la excelencia operacional con la bioseguridad. La prevención de riesgos biológicos. La bioseguridad va a buscar siempre proteger al personal y al entorno de agentes infecciosos. La excelencia operativa va a promover esa prevención y control sistemático. En cuanto al cumplimiento normativo, ambas requieren cumplir regulaciones. ¿Como cuáles? La ISO 45001, que fue lo primero que vimos, o las normas de salud pública, que también nosotros hoy ampliamos. La cultura organizacional responsable, ambas van a fomentar hábitos seguros como el uso de equipos de protección personal y el compromiso del personal con las buenas prácticas. Un ejemplo, un sistema de excelencia operativa incorpora el monitoreo de incidentes biológicos y la capacitación continua en bioseguridad como parte del ciclo de mejora. ¿Qué conclusiones podemos rescatar no solamente de la clase de hoy, sino de este módulo? Primero que nada, la industria médica es el motor económico global y estratégico en Costa Rica. Costa Rica va a destacar y está destacando como un centro de exportación de dispositivos médicos. La innovación y la sostenibilidad son claves para el futuro. La colaboración pública y privada fortalecen este ecosistema. La excelencia operativa implica lograr que todos los procesos de una organización sean eficientes, seguros, estandarizados y en mejora continua, buscando 0 errores, 0 desperdicios y 0 incidentes. Y su base son las metodologías que también ya vimos,
Lean Manufacturing, Kaizen, E5S, Six Sigma, que van a promover disciplina, orden y prevención. Y sin salud, asepsia y bioseguridad, no hay excelencia operativa. Y sin excelencia operativa, no se sostiene la salud ni la seguridad de trabajo. De manera que todos los conceptos que hemos visto hoy definitivamente se relacionan entre sí. Todos estos aportan, suman al objetivo de la seguridad del trabajo. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Algún comentario? Todo clarito entonces, chiquillos. Excelente. Qué dicha, me alegro. Ok, acá, ahí en pantalla, ahora tenemos también a disposición el examen de esta semana para que lo tomen en cuenta, fechas y hora de entrega. Si Dios lo permite, hoy en 8 ya empezamos con el módulo 3. Vean qué rápido que va esto, ¿verdad? Yo siempre digo que estos programas, las primeras 2 semanitas, tal vez uno siente que van así como despacito, pero después agarra uno un ritmo, ¿verdad? Y cuando se da cuenta ya ustedes han completado todo el programa de formación. Así que en buena hora. Cualquier cosita, ¿verdad? Preguntita que les surja durante la semana, recuerden que el medio oficial de comunicación es correo de IPEA. Agradecerles a los que tienen el chancecito de conectarse a la clase en vivo, saludos a los que ven la grabación posteriormente y pues si Dios lo permite nos estaríamos viendo chicos la próxima semana. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Con todo gusto, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Con gusto, buenas noches.